Durante siglos, los Rosacruces guardaron un secreto que pocos se atreven a revelar con claridad. El verdadero poder psíquico no comienza con visiones, voces ni fenómenos extraordinarios. Comienza en un territorio mucho más incómodo, silencioso y exigente, el dominio absoluto de la propia conciencia. Muchos buscan abrir el tercer ojo. Otros ansían viajar por planos invisibles. Algunos desean sentir energías, ver entidades o escuchar mensajes del más allá. Pero la tradición Rosacruz fue siempre implacable en su advertencia: quien persigue las visiones antes de la sabiduría, inevitablemente cae en la ilusión. Y esa ilusión no solo engaña, consume. El error más común del buscador moderno es intentar despertar centros psíquicos antes de estar preparado internamente. Cuando esto ocurre, lo que se activa no es la luz superior, sino la sombra interior, miedos amplificados, orgullo espiritual, fantasías astrales y una falsa sensación de avance. El plano astral, lejos de ser un cielo luminoso, es un espejo deformante donde muchos se pierden creyendo haber despertado. Los Rosacruces no entrenaban médiums ni coleccionistas de experiencias psíquicas. Formaban alquimistas de la conciencia, seres capaces de distinguir entre lo real y lo ilusorio, entre lo eterno y lo pasajero. Para ellos, el verdadero iniciado no es quien ve más, sino quien comprende mejor. No es quien experimenta más, sino quien se gobierna a sí mismo. En este video no encontrarás promesas rápidas ni fórmulas peligrosas. Aquí revelaremos cómo evitar las trampas del plano astral, cómo desarrollar facultades psíquicas sin perder el equilibrio espiritual, y cómo activar los centros superiores con el discernimiento Rosacruz que protege, ordena y eleva. Comprenderás por qué tanto se desvían, porque el orgullo psíquico es una de las caídas más silenciosas, y cómo construir un despertar sólido, consciente y seguro, alineado con la mente, el corazón y la centella divina. Este no es un camino para curiosos. Es una enseñanza para quienes están listos para despertar sin perderse. El Principio Rosacruz, el autodominio como base del poder. Para la tradición Rosacruz, todo poder auténtico nace de un principio innegociable, el autodominio. Antes de hablar de facultades psíquicas, de centros energéticos o de planos invisibles, el iniciado debía aprender a gobernarse a sí mismo. No como un acto de represión, sino como una obra alquímica interior, donde el caos es ordenado y la energía bruta se transforma en conciencia lúcida. El verdadero enemigo del buscador no habita en fuerzas externas, entidades oscuras ni conspiraciones invisibles. El adversario más peligroso se manifiesta en forma de impulsos descontrolados, deseos no observados y una sutil pero corrosiva vanidad espiritual. Cuando estos elementos gobiernan al individuo, cualquier poder despertado se vuelve inestable, distorsionado y potencialmente destructivo. La mayoría fracasa en el camino psíquico precisamente por ignorar este principio. Buscan resultados sin disciplina, expansión sin estructura, iluminación sin responsabilidad. El sendero Rosacruz nunca prometió rapidez, prometió profundidad. El mito del despertar rápido es una creación moderna, nacida de la impaciencia del ego y del mercado espiritual. En los misterios antiguos, avanzar sin estar preparado era considerado una falta grave contra la propia alma. La alquimia Rosacruz enseña que no existe manifestación exterior sin transmutación interior previa. Antes de irradiar poder, el plomo interno debe convertirse en oro. Esto implica observar los propios pensamientos, refinar las emociones, dominar las reacciones automáticas y disolver la necesidad de reconocimiento. Sin este trabajo, cualquier capacidad psíquica se convierte en una extensión del ego, no de la conciencia superior. El autodominio no limita el poder, lo canaliza. No lo apaga, lo estabiliza. Un iniciado que se gobierna a sí mismo se vuelve un recipiente limpio, capaz de sostener energías más elevadas sin quebrarse. Por eso, para los Rosacruces, el primer grado de poder no era ver más allá del velo, sino permanecer consciente frente a uno mismo. Solo quien se conquista internamente puede aspirar a tocar los arcanos del universo sin perderse en ellos. Antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de almas despiertas. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, para que cada nuevo mensaje del Mago Lumen llegue directamente a ti. Aquí compartimos enseñanzas que conectan con tu esencia, ejercicios de conciencia, y secretos para transmutar la oscuridad en luz.
El despertar del plexo solar y la puerta del astral. Dentro de las enseñanzas rosacruces, el plexo solar ocupa un lugar delicado y decisivo. Es considerado el primer gran portal psíquico que muchos activan de manera consciente o inconsciente. Cuando este centro despierta, la percepción se expande hacia el plano astral, un dominio sutil donde imágenes, sonidos y sensaciones adquieren una intensidad que puede resultar profundamente seductora. El plano astral ejerce una poderosa atracción sobre el buscador. Visiones vívidas, voces internas, presencias perceptibles y corrientes emocionales intensas emergen con una fuerza que a menudo supera la experiencia física ordinaria. Por esta razón, muchos afirman que el astral se siente más real que la realidad. No porque lo sea, sino porque impacta directamente en la emoción y en la imaginación, amplificando cada estímulo. Sin embargo, esta fascinación es también su mayor peligro. El astral es un reino de formas cambiantes, construido en gran parte por pensamientos humanos, emociones acumuladas y deseos colectivos. En él habitan entidades, símbolos y escenas que pueden parecer revelaciones superiores, cuando en realidad son reflejos densificados de la psique. Lo familiar y lo extraño se mezclan, creando un escenario donde la verdad y la ilusión conviven sin fronteras claras. Los Rosacruces advertían con firmeza: no todo lo que brilla es verdad. El despertar del plexo solar sin una conciencia madura puede arrastrar al individuo a un laberinto de experiencias fascinantes pero engañosas. Allí, el miedo se disfraza de advertencia divina, y el deseo se presenta como mensaje espiritual. Sin discernimiento, el buscador confunde estímulo con sabiduría. Por eso, el astral nunca fue considerado una meta, sino una zona de paso. Un territorio que debe ser comprendido, no habitado. El iniciado Rosacruz aprendía a observar el astral sin identificarse con él, a cruzarlo sin dejar que definiera su camino. Solo así evitaba quedar atrapado en espejismos psíquicos que detienen la verdadera evolución. El plexo solar abre la puerta, pero no señala el destino. Sin guía interior, el umbral astral puede convertirse en una prisión brillante. Con conciencia, en cambio, se transforma en una lección necesaria para continuar el ascenso hacia los centros superiores del ser. Las ilusiones astrales y los engaños de la conciencia. Al adentrarse en el plano astral, el buscador se enfrenta a un escenario complejo donde la conciencia es puesta a prueba. Apariciones de personas fallecidas, formas nacidas de emociones intensas y entidades psíquicas de naturaleza ambigua se manifiestan con una fuerza que puede resultar convincente. Estas experiencias no surgen del azar, muchas son proyecciones de la psique, alimentadas por memorias, deseos reprimidos y cargas emocionales acumuladas. Las enseñanzas rosacruces explican que el astral es, en gran medida, un territorio moldeado por creaciones mentales colectivas, conocidas como egregoras. Pensamientos sostenidos durante siglos por grupos humanos, miedo, devoción, culpa, expectativa, adquieren consistencia energética y se presentan al vidente como realidades autónomas. Sin comprensión, el buscador confunde estas formaciones con guías superiores o revelaciones trascendentes. El miedo y la fascinación actúan como combustible de la ilusión. El miedo intensifica las formas, dándoles poder, la fascinación las fija en la conciencia, impidiendo el desapego. Así, cuanto más se teme o se admira una experiencia astral, más sólida parece. El iniciado aprende que reaccionar emocionalmente es quedar atrapado en la trama del astral, donde cada respuesta refuerza el engaño. Muchos confunden el fenómeno con la iluminación. Ver no es comprender. Oír no es saber. Sentir no es despertar. La tradición Rosacruz insiste en que la verdadera luz no impresiona, esclarece. Cuando una experiencia se presenta como grandiosa, dramática o exclusiva, suele indicar un nivel inferior de percepción. La iluminación genuina, en cambio, trae sobriedad, claridad y una expansión silenciosa de la conciencia. El mayor riesgo es la pérdida del eje espiritual. Al identificarse con lo que se ve, el buscador se descentra de su núcleo interior y comienza a girar alrededor de estímulos externos. El camino se vuelve errático, dependiente de experiencias, y la evolución se estanca. Por ello, los Rosacruces enseñaban a observar sin apego, a atravesar sin detenerse y a regresar siempre al centro. Solo quien mantiene su eje puede discernir la ilusión y continuar hacia estados superiores de conciencia. El orgullo psíquico.
el mayor peligro oculto. Uno de los peligros más sutiles y devastadores del camino psíquico es el orgullo espiritual. Surge silenciosamente cuando el buscador comienza a sentirse especial por sus experiencias, visiones o percepciones. Sin darse cuenta, la conciencia se desplaza del aprendizaje hacia la autoafirmación, y el ego adopta un nuevo disfraz, el de iniciado, elegido o portador de verdades ocultas. El error fundamental consiste en medir la evolución por la cantidad o intensidad de experiencias. El astral ofrece abundancia de estímulos, y quien los confunde con progreso cae en una trampa refinada. Las enseñanzas rosacruces son claras: la experiencia no es sinónimo de sabiduría. Un individuo puede ver mucho y comprender poco, puede sentir energías y permanecer inmaduro espiritualmente. La identidad espiritual es una de las máscaras más difíciles de reconocer. Cuando el yo se define por su camino, por sus dones o por su supuesta misión, se crea una separación sutil entre el buscador y el resto. Esta separación alimenta comparaciones, juicios y una sensación de superioridad que bloquea el flujo de la conciencia superior. El ego, fortalecido, se apropia del lenguaje de la luz. El plano astral refuerza este engaño ofreciendo validación constante. Entidades, símbolos y escenas pueden parecer confirmar la importancia personal del vidente, presentándose como mensajes exclusivos o reconocimientos especiales. Así, el ego se expande mientras la conciencia se contrae. La sabiduría se diluye en narrativas internas que justifican el estancamiento. Frente a este peligro, el rosacrucismo prescribe una tríada esencial: silencio, humildad y observación. El silencio protege de la necesidad de demostrar. La humildad disuelve la autoimagen inflada. La observación constante revela las motivaciones ocultas. El verdadero iniciado no se proclama, se vuelve transparente. No busca ser visto, busca ver con claridad. Cuando el orgullo se disuelve, el poder se ordena. Y cuando el ego se aquieta, la conciencia vuelve a ocupar su lugar natural. Solo entonces el camino psíquico deja de ser un escenario de afirmación personal y se transforma en una vía auténtica de servicio y despertar. El camino superior, corazón y mente como faros. Para la tradición Rosacruz, el verdadero ascenso no se realiza profundizando en los centros inferiores, sino elevando la conciencia hacia los centros superiores. El despertar auténtico comienza cuando el buscador activa de forma consciente el centro cardíaco y el centro mental, estableciendo un eje interno de equilibrio, claridad y coherencia espiritual. El corazón no es concebido únicamente como un centro emocional, sino como un filtro de verdad. Cuando despierta correctamente, refina la percepción y permite sentir la cualidad real de una experiencia. El corazón discernido reconoce lo que expande de lo que seduce, lo que nutre de lo que excita, lo que eleva de lo que distrae. Sin este centro activo, la conciencia queda vulnerable a cualquier estímulo astral que se presente con intensidad o dramatismo. La mente, por su parte, no debe ser silenciada, sino purificada y afinada. Una mente clara es un instrumento de discernimiento, no un obstáculo. Los Rosacruces enseñaban que la mente superior, cuando se libera del ruido compulsivo, se convierte en un espejo sereno capaz de reflejar la realidad sin distorsión. Es esta mente lúcida la que observa sin reaccionar y analiza sin identificarse. Cuando corazón y mente operan en armonía, el buscador adquiere la capacidad de ver a través de la miraje astral. Las imágenes pierden su poder hipnótico, las voces internas son evaluadas con sobriedad, y las sensaciones dejan de gobernar el rumbo del camino. El astral ya no seduce, porque ha sido comprendido. Ya no confunde, porque ha sido atravesado con conciencia. El error común es creer que el despertar comienza abajo, acumulando experiencias sensoriales y emocionales. La enseñanza Rosacruz es clara: lo inferior se ordena cuando lo superior gobierna. Sin la guía del corazón consciente y la mente despierta, cualquier activación psíquica conduce a la dispersión. Con ellos, incluso las experiencias más intensas se integran de forma sana. El verdadero despertar no es una explosión de fenómenos, sino una estabilización de la conciencia. Es la luz que no deslumbra, pero orienta. Es el faro interno que permite navegar los mundos invisibles sin perder el rumbo ni el eje del ser. El discernimiento, la llave maestra Rosacruz. Dentro de los misterios Rosacruces, el discernimiento no es una habilidad opcional, sino la virtud central del iniciado.
Es la llave maestra que protege, ordena y guía el desarrollo psíquico. Sin discernimiento, incluso las experiencias más elevadas pueden convertirse en trampas. Con él, hasta los desafíos se transforman en lecciones de conciencia. Discernir no significa rechazar todo lo que se percibe. Tampoco implica una actitud escéptica o negadora. Los Rosacruces diferenciaban claramente entre rechazar y evaluar. Rechazar cierra la puerta al aprendizaje, evaluar abre el espacio para la comprensión. El discernimiento observa, compara, contrasta y espera. No se deja arrastrar por la emoción ni por la promesa implícita en una experiencia. Para probar una experiencia psíquica, el iniciado aplicaba criterios internos. ¿Produce claridad o confusión? ¿Genera humildad o engrandece el ego? ¿Conduce a la coherencia interior o a la dependencia de estímulos externos? Aquello que fragmenta, excita o dramatiza suele pertenecer a planos inferiores. Aquello que aquieta, integra y amplía la conciencia revela un origen más elevado. La clarividencia precoz es señalada como especialmente inestable. Cuando surge sin una estructura ética, emocional y mental sólida, se vuelve errática y engañosa. El vidente principiante ve fragmentos, símbolos sueltos, imágenes distorsionadas, y tiende a completarlas con imaginación o deseo. Por eso, la tradición Rosacruz advertía que ver antes de comprender es una forma de ceguera sutil. El discernimiento permite separar lo transitorio de lo eterno. Las formas astrales cambian, las visiones pasan, las sensaciones fluctúan. La verdad, en cambio, permanece. No necesita imponerse ni repetirse, se reconoce por su coherencia silenciosa y su efecto transformador. El iniciado aprende a no aferrarse a lo que aparece, sino a alinearse con lo que permanece. Cuando el discernimiento se establece como hábito interno, el camino psíquico deja de ser un terreno incierto. Se vuelve un sendero consciente, protegido por la claridad, donde cada experiencia es integrada sin idolatría y cada revelación es puesta al servicio de una evolución real, estable y profunda. El despertar psíquico como servicio y no como poder personal. En la tradición Rosacruz, el despertar psíquico jamás fue concebido como un medio para la exaltación personal. Toda facultad desarrollada sin una orientación ética clara se convierte en una carga para el alma. Por eso, los Rosacruces enseñaban que el verdadero poder se reconoce por su capacidad de servir, no por su habilidad de impresionar. El uso de las facultades psíquicas estaba regido por una ética rigurosa. Ver, sentir o percibir más allá de lo ordinario implicaba una responsabilidad mayor, no un privilegio. El iniciado debía preguntarse constantemente si aquello que percibía contribuía a la armonía, al alivio del sufrimiento o al esclarecimiento de la conciencia. Cuando la respuesta era negativa, el silencio era preferido a la acción. La compasión es uno de los signos más claros del avance auténtico. A medida que la conciencia se expande, la separación entre el yo y el otro comienza a disolverse. El despertar psíquico genuino no endurece ni distancia, suaviza, integra y aproxima. Donde hay frialdad, superioridad o indiferencia, no hay verdadera evolución, sino una sofisticación del ego. Este entendimiento marca el fin de la búsqueda egocéntrica. El iniciado deja de preguntarse qué puede obtener del camino y comienza a percibir qué puede ofrecer. La necesidad de reconocimiento se desvanece, y las facultades, cuando se manifiestan, lo hacen de manera natural, discreta y funcional. El poder deja de ser un fin y se convierte en una consecuencia. La conexión con el bien colectivo surge de forma espontánea. El Rosacruz comprende que su conciencia no está aislada, sino que es una extensión viva del todo. Cada pensamiento, cada emoción y cada acto resuena en el tejido invisible que une a los seres. Así, el desarrollo psíquico se alinea con una visión más amplia, donde el bienestar individual no puede separarse del bienestar común. Cuando el despertar se vive como servicio, el camino se vuelve estable y protegido. La energía fluye sin fricción, la conciencia se expande sin ruptura, y el poder, lejos de esclavizar, libera. Esta es la marca del verdadero iniciado, aquel que despierta sin apartarse del amor ni del propósito universal. El equilibrio entre cielo y tierra, enraizamiento. Ningún desarrollo espiritual puede sostenerse sin un enraizamiento sólido. Los Rosacruces comprendían que elevar la conciencia sin estabilizar los centros inferiores conduce al desequilibrio. Por ello, el trabajo con lo sutil siempre iba acompañado de una atención consciente a la base, el cuerpo, la vida cotidiana y la presencia en el mundo.
Los centros inferiores equilibrados actúan como anclas energéticas. Permiten que la energía fluya sin desbordarse y que las percepciones superiores se integren de forma saludable. Cuando estos centros son ignorados, el individuo se vuelve disperso, inestable o excesivamente idealista, perdiendo contacto con la realidad concreta. La espiritualidad auténtica no es una fuga, sino una profundización en la experiencia de existir. El enraizamiento se manifiesta como presencia. Estar presente en el cuerpo, en las acciones y en las responsabilidades diarias es una forma elevada de disciplina espiritual. El iniciado aprende a habitar cada gesto, cada decisión y cada encuentro con plena conciencia. Esta estabilidad interna crea un campo protector natural frente a influencias desordenadas. La humildad cumple aquí un papel esencial. Reconocer los propios límites, aceptar los procesos lentos y respetar los ritmos internos actúa como una protección energética. La prisa, la ambición espiritual y la comparación con otros debilitan el enraizamiento y abren grietas en la estructura psíquica. La humildad, en cambio, fortalece y consolida. El despertar Rosacruz no se construye de forma abrupta, sino lenta y sólidamente, como una obra alquímica bien asentada. Cada etapa prepara la siguiente. Cada integración refuerza la base. Así, el buscador puede elevarse sin perder estabilidad, explorar sin fragmentarse y expandirse sin desarraigarse. Cuando cielo y tierra se equilibran en el interior, la conciencia se vuelve completa. El individuo camina con los pies firmes en el mundo y la mirada orientada hacia lo eterno, sosteniendo un despertar que no fluctúa, no se dispersa y permanece. El verdadero poder no se ve, se encarna. A lo largo de este camino hemos revelado una verdad fundamental de la sabiduría Rosacruz. El poder psíquico no es un objetivo, es una consecuencia. No se persigue, se manifiesta cuando la conciencia ha sido ordenada, purificada y alineada con principios superiores. Todo intento de forzarlo conduce a la ilusión, toda paciencia consciente conduce a la integración. Hemos visto que el autodominio es la base, que el astral es un territorio de pruebas, que el discernimiento protege, que el corazón y la mente iluminan, que el servicio orienta y que el enraizamiento sostiene. Cada uno de estos pilares construye un despertar que no se derrumba ante estímulos ni se pierde en fantasías. El camino Rosacruz no promete atajos. Promete madurez espiritual. Exige ética antes que poder, conciencia antes que experiencia, y silencio antes que proclamación. En este sendero, la verdadera señal de avance no es lo que se ve, sino lo que se encarna. No es la intensidad de las visiones, sino la coherencia de la vida. El poder auténtico no necesita ser mostrado. Se reconoce en la claridad del pensamiento, en la estabilidad emocional, en la compasión activa y en la presencia consciente. Quien despierta verdaderamente no se separa del mundo, lo habita con mayor profundidad. No huye de la humanidad, la comprende. Este es un llamado a la paciencia, a la responsabilidad y a la integración. Un llamado a abandonar la fascinación por lo extraordinario y a abrazar la transformación real del ser. Si este conocimiento ha resonado en ti, es porque tu conciencia ya reconoce que el despertar no es un espectáculo, sino una encarnación silenciosa de la verdad. Aquí no termina el camino. Aquí comienza la verdadera iniciación.